Miguel se pone a avanzar con este mapa. Nosotros lo percibimos enseguida como un insumo que para nosotros tenía carácter de estratégico, y ahí fue que nos pusimos a trabajar para ver si esto se podía profundizar, si podía ganar escala, si podía ganar dimensión, y de esto se trata lo que va a presentar hoy Miguel, o de lo que se trata este evento, es decir, mostrar cómo evolucionó este instrumento. Digo, entendemos que es clave para avanzar sobre el problema de la federalización. Entonces, quiero decir dos palabras sobre la federalización, darles la bienvenida, agradecerles que estén acá y callarme, y pasarle la palabra, pero no puedo desaprovechar esta oportunidad. Es decir, el problema de la federalización, cuando nosotros llegamos en diciembre del 2019, lo primero con lo que nos encontramos es con un sector de ciencia y tecnología federal a través del CICIT, ¿no? El Consejo Federal, no del CICIT, perdón, del COFECIT, del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología. Nos encontramos con los representantes provinciales de la ciencia y la tecnología que nos miraban con cierto escepticismo. Bueno, acá hay otro grupo de funcionarios que saben que cada 10 palabras tienen que pronunciar la palabra federalización porque es políticamente correcto, pero llegado el momento nos van a decir cómo tenemos que federalizarnos. Hay una frase ahí acuñada que a mi juicio es una frase que tiene que quedar, de un referente provincial que nos dice: nos van a decir dónde poner pirámides donde no hay egipcios, ¿no? Nos pareció una frase emblemática de lo que se viene entendiendo, y la verdad que la crítica es justa. Cuando uno revisa las últimas décadas de los intentos de avanzar en la federalización, no importa las intenciones, con las mejores intenciones seguramente, lo que se ve son esas limitaciones. Ahí fue que decidimos cambiar la metodología de la elaboración del plan y tratar de ver de qué manera podíamos introducir en el plan un componente donde las provincias tomaran un rol protagónico, condujeran ellos, ellas, en el sentido de representantes provinciales, o poderes ejecutivos provinciales en su representación vinculada al sector de ciencia y tecnología, y ahí fue que se elaboraron las agendas provinciales. Dicho esto, cuando uno ve los índices que produce la Subsecretaría de Estudios y Prospectivas del Ministerio de la Secretaría de Planeamiento, el problema de la concentración de recursos materiales, de recursos humanos, de equipamiento, de infraestructura, es escandaloso, realmente. Y decimos, bueno, pero ¿qué te sorprendes si es parte, ¿no? Este desequilibrio en el sector de ciencia y tecnología es parte de un desequilibrio socioeconómico crónico, o no crónico, quise decir estructural, ¿sí? Estructural, no crónico, de la Argentina. La ciencia y la tecnología no va a solucionar el problema de la federalización, eso está claro. También está claro que la ciencia y la tecnología tienen la obligación de hacer aportes sustanciales para poder avanzar o generar senderos de federalización. Este es el punto en donde yo creo que este proyecto para nosotros es crucial, no solo porque está enfocado en el área de la bioeconomía, que es un sector para nuestro país emblemático, ¿no? Que tiene que ver, o tiene mucho que ver con el agro, con la producción de alimentos, pero que también desborda el sector, ¿no? De agro y de alimentos. Digo, no solo porque se enfoca en un sector fundamental, por ejemplo, para la generación de divisas en nuestro país, y porque también es un sector altísimamente concentrado, y entonces este instrumento, entendemos que es un instrumento que puede ayudar a avanzar en la federalización, básicamente logrando que cada región, que cada provincia pueda tener un instrumento que le permita entenderse a sí misma en términos de sus potencialidades vinculadas a la producción de alimentos, sino porque es un instrumento que nosotros queremos poderla reproducir en otros sectores. Es decir, entendemos que esto está marcando un camino como instrumento, como metodología, como insumo para las políticas científico-tecnológicas que deberíamos poder utilizar en otros sectores. Así que bueno, esta era la introducción que yo no podía dejar de hacer, digo, vinculando lo que hoy presentamos al plan, agradeciéndole a Miguel. Yo a Miguel personalmente lo conocí a partir de esta gestión, del inicio de esta gestión en diciembre del 2019 personalmente, pero no me voy a olvidar nunca. En 2012, 2013 yo estaba dirigiendo un par de tesis doctorales vinculadas a la nanotecnología, y se producía mucho sobre nanotecnología, y sin embargo yo había encontrado dos trabajos que a mi juicio eran fundamentales para entender cómo venía funcionando la nanotecnología en la Argentina. Los dos trabajos tenían como autor o como coautor
a Miguel. Así que a Miguel Lenguier, ¿no? Así que cuando yo llegué al ministerio y viene Eduardo y me dice, mirá, te quiero presentar una persona, Miguel, a ver si logramos avanzar. Vos estabas en el CIECTI. En ese momento, para mí fue todo una iluminación, diciendo, buenísimo, finalmente voy a conocer a la persona que venimos admirando hace muchos años respecto de lo que venía haciendo en el área de nanotecnología. Así que bueno, muchísimas gracias, Miguel, por este proyecto. Para nuestra secretaría poder hacer esta presentación es un logro. Gracias por estar acá y esperemos que hoy sea una linda mañana de trabajo. Este lugar es muy cálido en general. Las actividades que se hacen en esta biblioteca siempre suelen salir muy bien. Así que bueno, gracias por estar acá. Muchas gracias, Diego, por la introducción y por la sobredosis de elogios. Y bueno, sí, vamos a seguir avanzando. Los invito a... Muchísimas gracias por la participación, a Leonardo y a Germán, los otros. Y comenzamos con la presentación en sí misma. Bueno, yo me voy a autointroducir porque, digamos, organizamos la presentación en tres partes. Una que es un poco relativamente breve, simplemente para dar, y podemos obviamente profundizar algunas cuestiones, si hay una ronda de preguntas o de intercambio, sobre, de alguna forma, los antecedentes, tanto desde dónde vemos la economía nosotros conceptualmente y cómo fue la génesis de este proyecto desde hace 3 o 4 años. Bueno, primero, un primer punto que quería hacer respecto al mapa, vamos a llamarlo con confianza directamente mapa, es que en realidad es el emergente, no es un desarrollo esporádico, es el emergente de una línea de trabajo cuya preocupación yo diría central es cuáles son las oportunidades que ofrece la bioeconomía, en este caso para Argentina, y en qué medida la bioeconomía puede considerarse una plataforma para el cambio estructural y el desarrollo territorial sostenible. Cuando hablo en particular de cambio estructural, me refiero, no exclusivamente, pero particularmente al tema de la matriz productiva argentina. Y cuando hablo de desarrollo territorial sostenible, tiene al menos tres concepciones o tres vetas o tres facetas, digamos. Una es obviamente la económica, sostenibilidad económica, pero también la sostenibilidad ambiental, la protección o el cuidado ambiental, y la tercera es el desarrollo social, digamos, en qué medida la bioeconomía puede servir para generar procesos más sensibles y efectivos de inclusión, con un matiz que yo creo que es clave, porque permea de alguna forma todo nuestro trabajo, que es pensando en el anclaje territorial que eso puede tener, digamos, ¿no es cierto? O sea, Diego recién mencionaba los desequilibrios socioeconómicos que tiene el país, y uno los puede ver a través de las estadísticas, incluso del propio mapeo, digamos, por ponerle un nombre, pero bueno, en la medida que se cumplan ciertas premisas que no necesariamente son inherentes estrictamente a la bioeconomía, es un poco como se enfoque la economía, la bioeconomía, perdón, bueno, el potencial para que en los territorios genere estos efectos sociales que tienen que ver con generación de nuevos puestos de trabajo, calidad, oportunidades para otro tipo de emprendimientos, particularmente pymes, etcétera, es una premisa que de alguna forma conceptualmente nosotros sostuvimos. Y esto me lleva al segundo punto, que es cómo entendemos nosotros, y voy a ser muy breve porque podríamos discutir horas, porque todavía es un concepto que tiene distintos matices y tiene distintos matices en su formulación. Por ejemplo, si bien es cierto, determinados tipos de países privilegian ciertas dimensiones, otros privilegian otras dimensiones, nosotros en realidad, viéndolo y quizás con la perspectiva más de un país en desarrollo, lo pensamos más como un modelo productivo
cuya esencia, bueno, ustedes ven la definición, cuya esencia o cuyo eje central consiste en el upgrading eficiente y sostenible de cadenas de valor con contenidos biológicos, ya sean tanto en materia de insumos, procesos y o productos. Pues después, si quieren, volvemos y discutimos un poco sobre esto. De alguna forma, cuando yo mencionaba lo de cambio estructural, en realidad, y cuando uno lo ve dinámicamente y considera también el desarrollo de la bioeconomía como un proceso de transición, la idea es pasar o complementar lo que es la manufactura convencional, digamos, para decir un nombre, puede ser muy sofisticada tecnológicamente, pero digo convencional en el sentido de la propia palabra de manufactura, a la que podría ser una industria biobasada o complementariamente, ¿no? O bioindustria, como a veces se la suele denominar. Bueno, rápidamente pasando a la segunda, y para no sacarle más tiempo al corazón de la presentación, como premisa de ese modelo, nosotros adoptamos 4. Una tiene que ver con la generación de biomasa y la agregación de valor. Y ahí está mencionado aguas arriba y aguas abajo, porque obviamente uno puede pensar en un desarrollo, por ejemplo, si uno piensa en una semilla, un desarrollo genético que permita la generación de una nueva variedad de semillas, obviamente es una agregación de valor, aguas arriba, todo lo que tiene que ver con el procesamiento de los recursos de origen biológico, la generación de biomasa, la industrialización de esa biobasada, es agregación de valor aguas abajo. Bueno, la segunda es, y esto es central y en muchos casos es el eje de la concepción de bioeconomía, tiene que ver con la aplicación intensiva de capacidades normalmente se la liga, no digo estrictamente, pero muy fuertemente a la biotecnología, pero obviamente y otras disciplinas asociadas, pero en realidad el espectro es más amplio y obviamente tiene que ver también con ingeniería, obviamente la nanotecnología, las TICs, etcétera, etcétera. O sea que es tecnológicamente de alguna forma transversal también a muchas líneas disciplinarias. La tercera es, y le voy a dejar la última, porque iba a hacer la tercera, pero la tercera es el énfasis en la economía circular, es decir, tanto el aprovechamiento de la biomasa virgen como de la biomasa residual, ya sea un paso o varios pasos, digamos, y con el objetivo básicamente de extender la vida útil de los recursos de origen biológico. Y dejé para lo último el tema del procesamiento industrial en origen, porque yo creo que eso es como, diría, casi el corazón o un aspecto determinante de nuestro enfoque al mapa y al abordaje de la bioeconomía, porque obviamente tiene que ver y está directamente relacionado con lo que mencionaba Diego hace un rato, que tiene que ver con las posibilidades de desarrollo a nivel territorial en regiones o distintos espacios jurisdiccionales del país. Y ahí bueno, sigo rápidamente con la siguiente, porque es una oportunidad relevante para Argentina. Bueno, yo diría que Argentina, esto es como una presentación casi en contraste, digamos, en espejo. Por un lado, todo el territorio del país, que son unos 33 millones de kilómetros cuadrados, creo, ¿no? 3 millones de kilómetros. 3 millones de kilómetros. Ya le estoy tomando parte a Brasil, me parece, a Uruguay. Obviamente una de las características que tiene es que tiene una abundancia y diversidad muy importante de recursos de origen biológico y también una considerable biodiversidad, yo diría, en buena parte de su territorio. Cuando hablo de su territorio, no solo hablo de la parte terrestre, sino también obviamente de la parte marítima, digamos, ¿no es cierto? Y por otro lado, en términos de esa dotación, cómo aprovecharla, bueno, hay disponibilidad de capacidades en ciencia y tecnología en disciplinas claves. Obviamente la biotecnología, la nanotecnología, las que mencionaba anteriormente. Hay una buena dotación de esas capacidades. Ahora, y tercero, yo diría que hay un entramado industrial
con capacidades heterogéneas y con algunas experiencias ya previas, algunas pues ya tienen su ciclo de vida importante, por ejemplo, el caso de la bioenergía o el caso de la misma producción agrícola, y experiencias crecientes de transformación de la biomasa a través de la transformación industrial de la biomasa. Ahora, paradójicamente, lo que uno ve es que hay esa abundancia de recursos está distribuida territorialmente de manera muy heterogénea, y lo mismo pasa, y lo mencionaba Diego, con el tema de las capacidades para el aprovechamiento de la biomasa en distintas dimensiones, de lo que puede ser ciencia y tecnología, como la producción de la generación de capacidades a través de la formación, la infraestructura, etcétera, etcétera, digamos, ¿no es cierto? Bueno, una última que tiene que ver rápidamente con cómo surge el mapa. Bueno, el mapa, yo digo que ya tiene unos casi 5 años de vida, ya camina, digamos, hace un tiempo, y como parte de esta línea de trabajo que venía del 7 y que el 7 empezó a formar parte, concretamente Leonardo y yo empezamos a formar parte de unas reuniones que en fines de 2017, 2018 se realizaban en el ámbito del gabinete científico-tecnológico, para impulsar la bioeconomía, pero como una estrategia de desarrollo productivo, ya con esta concepción, con una estrategia de desarrollo productivo integral, digamos, ¿cierto? Pensando no solamente en todo el territorio, sino pensando en la gama de ramas de actividad en las cuales se podía pensar en el tránsito hacia esta industria más biobasada. Eso dio lugar a una iniciativa que se llamó Bioeconomía Argentina, que todavía sigue con vida, y ustedes ven el logo, digamos, en la propia presentación, pero en realidad estuvo precedida por una serie de reuniones que se organizaban en el gabinete científico-tecnológico, en la que se conformó inicialmente con la participación del Ministerio de Agroindustria en ese momento y el Ministerio de Producción, lo que se llamó el Consejo Nacional de Bioeconomía, que luego eso se fue ampliando y se incorporaron Ministerio de Ambiente, Ministerio de Transportes, Ministerio de Trabajo, Ministerio del Interior, si no me falla alguno, y bueno, y la idea era de alguna manera establecer el sistema de gobernanza de la política pública de promoción de la bioeconomía a escala nacional. Ahí yo quiero mencionar, porque corresponde, el impulso que le dio a esta iniciativa en ese momento quien presidía la jefatura que tenía la jefatura del gabinete de ministros, Alejandro Mentaverri, y también la participación de gente de su equipo como Luciana Romano y Virginia Bertone, que creo que está presente por acá, bueno, porque en realidad fueron muy activos en impulsar este desarrollo. Se terminó firmando un convenio de cooperación entre estas instituciones que sigue estando vigente. De ahí surgió, y ya termino, surgió la necesidad como una inquietud que se fue planteando en el seno de la discusión, de relevar los activos biomásicos que tenía el país y lo que estaba mencionando antes, las condiciones para su aprovechamiento. Eso hacia el año 2000, fines del 2018, terminó también con la participación de la gente que yo recién mencionaba, y Leo, por supuesto, en la conformación de una mesa de trabajo para definir el enfoque y el alcance de este ejercicio de relevamiento. Y bueno, llegamos ahí a un punto donde después de muchas discusiones y muchos ajustes hasta conceptuales o metodológicos, que nos entendiéramos nosotros mismos, que era lo que queríamos terminar elaborando, y la decisión fue desarrollar una metodología multidimensional y multivariable para poder estimar el potencial bioeconómico del país
a distintas escalas territoriales, con lo cual tenía un componente, bueno, lo se va a referir específicamente a eso de abordaje a través de georreferenciación o análisis geoespacial, digamos, de la bioeconomía. Bueno, y a partir de ahí, bueno, la seguimos y terminamos en sucesivas etapas. Este es un producto, un trabajo, una iniciativa viva, no es una iniciativa de una sola vez, ya lo van a ver, y bueno, empezamos a trabajar en esto y ahora pasamos a la siguiente fase, que es que Leo presente efectivamente los resultados que alcanzamos. Bueno, a mí me toca la tarea entonces de pasar de todas las palabras y toda esta complejidad a un mapa, digamos, algo bastante concreto, y explicar por qué tiene sentido hacer esto y cómo fue que lo hicimos. Antes que nada, bueno, agradecer la presencia tanto aquí en el C3 y que nos hayan dado la oportunidad también de poder presentar este trabajo que, como dice Miguel, ya tiene todo un recorrido en diferentes fases. Y también a la gente que está conectada vía Zoom. Entre ellos está, me gustaría mencionar a Marilyn Peñalba, que es de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que en realidad debería estar sentada en la mesa, pero por cuestiones de logística bastante evidentes, se puede conectar a distancia, que fue clave en todo este proceso, y bueno, seguramente estaré haciendo referencia a ella a medida que transcurra con la presentación. Bueno, Miguel decía que esto es una línea de trabajo y así lo queremos encarar, y cuando nos disponíamos a hacer esta presentación decíamos, bueno, ¿cómo lo podemos presentar de una manera que sea estructurada, pero a la vez interesante también? Digamos, cuando uno trabaja en este tipo de cuestiones vivas, en donde se redefinen conceptos, pero a la vez tiene como ciertas fronteras delimitadas por un producto muy concreto que es el que quiere hacer, y que tiene también su herramental técnico, sus posibilidades operativas, va y viene en algunos sentidos. Pero bueno, a estos fines lo que hicimos fue estilizar 3 momentos. Un primer momento que le llamamos de una manera bastante creativa primeros pasos, un segundo momento que denominamos análisis geoespacial, y un tercer momento de aprendizaje automático o herramientas basadas en inteligencia artificial. Les voy a contar entonces, no me voy a detener en este momento en cada uno de ellos, sino que vamos a ir secuencialmente abordándolos. Primeros pasos. Bien, primeros pasos es un poco aquello que surge de estas primeras reuniones del GACTEC, donde tuvimos la fortuna de participar en esos encuentros donde había un punto en común, un horizonte en común, en discutir, primero conceptualmente, pero también con una impronta territorial, de desarrollo territorial, que a nosotros también nos resultaba muy interesante en materia de enfocar la bioeconomía desde esa arista. Como ustedes saben, no importa, la complejidad de la bioeconomía, digamos, tiene también, que sea complejo, tiene muchas cosas buenas, pero también tiene aquello que a veces es difícil ponerse de acuerdo en qué entendemos por bioeconomía. Entonces, bueno, nosotros sí tomamos partido por algún tipo de vertiente o de interpretación, que es la que comentó Miguel anteriormente, completamente en línea con lo que decía el secretario Hurtado respecto a esto de la federalización, desarrollo territorial, y desbordar la cuestión primigenia, que es la biomasa, es cierto, pero digo, hay biomasa y hay condiciones de posibilidad para el aprovechamiento. Y eso es lo que nosotros ponemos en cuestión acá, sobre la mesa, en este mapa. Entonces, bueno, un poquito en los primeros pasos es esto: la aproximación conceptual, la identificación de fuentes de datos para poder partir desde un cimiento claro, sólido, y después todo lo que es la puesta a punto de bases de datos de tipo geográfico. Me voy a detener un poquito acá. Cuando uno trabaja, todos aquellos, yo soy economista, todos aquellos que trabajamos con bases de datos y sobre todo generadas sobre un mismo tema, pero con diferentes puntos de anclaje por diferentes organismos, bueno, hay una tarea de conciliación de datos, y bueno, también la veo a Celina allá, acabo de ver que también fue partícipe de una parte importante de esto. Uno tiene que conciliar y hacer todo un trabajo de curaduría de los datos. Bueno, cuando uno trabaja con bases de datos geográficos, eso es mucho más difícil. Digo, porque acá ya empezamos con la cuestión del georreferenciamiento, y después me voy a detener en las cuestiones de imputación geográfica de datos puntuales. Pero bueno, eso queda para adelante. Lo que quería es un poquito contarles, digamos,
cuáles fueron las primeras cosas que nos fuimos planteando en este devenir. Entonces, así como pantallazo, cuáles son las primeras grandes bases con las cuales nosotros trabajamos y también nuestra intervención en cada una de ellas. No voy a detenerme en cada una porque realmente sería muy extenso y además tenemos bastante presentación por delante. Pero fundamentalmente lo que dijimos, bueno, tratemos de abarcar todo aquello que tiene que ver con la bioeconomía y después conjuguémoslo. Para eso, bueno, sí hay algunos nombres propios muy, muy importantes, como insumos de FAO, que tiene que ver con la oferta de biomasa, más con fines dendroenergéticos, ¿no? Más biomasa forestal, se quiere, y otras tantas cultivos herbáceos de INTA, temas de biodiversidad, temas de residuos orgánicos, todo lo que es la red INTA, CONICET, INTI, grupos de investigación en biotecnología y también lo que tiene que ver el sector productivo en temas asociados a la bioeconomía y específicamente a la biotecnología, y cuestiones que tienen que ver con formación de recursos humanos y también una variable de ajuste a la accesibilidad. O sea, está todo eso, ¿se puede acceder? Bueno, nuevamente, como les dije, no es la intención de detenerme en cada una de ellas, solo mostrarles que el abordaje que vimos fue de tipo abarcativo, y tratando de abarcar también, valga la redundancia, todo lo que encontrábamos y que podíamos trabajar en pos de este proyecto que teníamos. Sí. Perdón. En la tabla, para aclararlo, cuando dice P es elaboración propia, digamos, ¿no? En base a datos que nos habían dado estas instituciones, digamos. Hay otras que ya... Sí. Sí, a ver, sí, en general siempre uno tiene que hacer en mayor o menor medida un trabajo de curaduría, o hablábamos ayer con Marilyn de edición, ahí como un trabajo, en algunos casos mayor, en otros menor. Bueno, cada uno de ellos tiene a muchos de ellos, y acá menciono también a otra participante que fue Gabriela Porta, un trabajo de georreferenciación de instituciones u objetos espaciales, digamos, en estos términos, para poder ubicarlos en el mapa de una manera que pueda ser interpretado por las herramientas, los software estadísticos de análisis geográfico que empleamos. Con lo cual, sí, yo lo digo muy rápidamente, pero muchas cosas tienen muchas horas de trabajo encima. Entonces voy a mostrar también, a modo simplemente ilustrativo, algunas de las representaciones cartográficas de esas primeras bases de datos geográficas con las cuales trabajamos. Sobre la izquierda esto que comentaba de que no es una base que nosotros elaboramos, sino que trajimos del proyecto de FAO y el Ministerio de Agricultura. Sobre el mapa del medio habla de las áreas protegidas. Esto también es una fuente internacional que también incorporamos nosotros para nuestro propio desarrollo. Y sobre la derecha, la red, digamos, de capacidades científico-tecnológicas estatales, INTA, INTI, CONICET, con su debida caracterización o tipificación interna, digamos, con los diferentes colores, etc. Nuevamente, esto es a título ilustrativo para que empecemos a bajar a tierra todas estas cosas que estamos diciendo. Y también en esa misma línea, mapa de la izquierda, vemos las dependencias académicas que brindan formaciones de grado y posgrado en materias, en asignaturas o en carreras que tienen que ver con la bioeconomía. Esto también es un trabajo, obviamente, que se tuvo que realizar ad hoc. En ningún lado funciona, hay una variable que diga carreras afines a la bioeconomía. Mapa del medio, lo que mostramos son empresas de biotecnología, según el relevamiento que hizo en su momento la Dirección Nacional de Información Estadística de este ministerio. Y sobre la derecha, una base específica, digamos, o un dato específico sobre actividades productivas vinculadas a la bioeconomía, en este caso empresas de servicios forestales, pero tenemos más de 50 de ese tipo. Solo elegimos mostrar una de ellas para que esté un poco en el borde en lo que uno entiende por bioeconomía y aquello que es anexo, ¿no? Así que bueno, esto simplemente a fines ilustrativos. Ahora sí nos metemos en lo que tiene que ver en el segundo momento, ¿no? El análisis o el desarrollo modelizado geoespacial de todo esto. O sea, es cómo metemos todas estas variables en conjunto, cómo armamos un modelo que pueda dar cuenta de toda esa complejidad y esa multiplicidad
de información con la cual contamos. Entonces, en primer medida esto de desarrollar estos mapas univariados. En segunda medida, una cuestión que lleva solo una línea, pero realmente es un desafío gigantesco que al día de hoy nos seguimos replanteando, que tiene que ver con operacionalizar los conceptos. En los términos que nosotros, en las respuestas que queremos dar, conceptos que son muy lábiles, muy resbaladizos, que tienen que ver con la bioeconomía. Ya definir la bioeconomía en sí es un desafío, digamos, tremendo, y seguramente, y en general, suele haber mucha discusión hoy en día al respecto. Entonces, bueno, nosotros abordamos la tarea de tratar de operacionalizar, hacerlo trabajable a ese tipo de conceptos, construir dimensiones intermedias, que forma parte de esa operacionalización, llevar, digamos, la bioeconomía a dimensiones intermedias que puedan hacer de nexo entre lo que son los inputs de base y aquel potencial bioeconómico anhelado al cual queremos llegar. Eso nos remite también a la idea de esto de construir un índice compuesto. Y lo queremos poner en estos términos, índice compuesto, porque si no, es bastante, en definitiva, trata de eso, es poner valor sobre valor para llegar a un índice que tenga una metodología de trabajo por detrás, donde la apoyatura geográfica o el análisis geoespacial es fundamental para construir ese índice compuesto, ¿sí? Pero el índice en sí no deja de ser un valor que toma diferentes, o una variable que toma diferentes valores de acuerdo al espacio territorial en el cual estemos. Voy a igual explayarme un poquito más adelante. Entonces, elegimos esta ilustración como para comentar lo que tiene que ver con la metodología de trabajo o la operacionalización de todas estas variables en un objetivo que es el potencial bioeconómico. Construimos 6 dimensiones, unos recursos biológicos, que es como la dimensión obvia, cuando uno habla de bioeconomía, y la cual, en definitiva, posiciona, si se quiere, a la Argentina en un estatus diferente, ¿sí? con tanto potencial, y por eso nos interesa tanto trabajar en este aspecto, pero no es el único, ya lo decíamos anteriormente. También tenemos cuestiones que tienen que ver, no estoy yendo en orden, con capacidades científico-tecnológicas, toda esta red que comentábamos anteriormente, investigación, desarrollo e innovación en temas de biotecnología puntualmente, cuestiones del sector productivo, cuál es el aprovechamiento que se está haciendo en materia bioeconómica actualmente, formación de recursos humanos, les mostré un mapa anteriormente, y también turismo de naturaleza, que es una variable a veces como olvidada, omitida en lo que tiene que ver con la bioeconomía, pero bueno, es todas estas actividades turísticas que favorecidas por un entorno natural, que también queríamos poner sobre la mesa. En los costados lo que encuentran son las variables, en algunos casos consolidadas, que apoyan cada una de las dimensiones. En séptimo lugar hay una variable de infraestructura que en realidad adaptamos también la metodología de FAO que mencioné anteriormente para dar cuenta de la accesibilidad geográfica de todas estas cuestiones, ¿no? Nuevamente, esto también a título ilustrativo, pero hay una síntesis, mejor dicho, hay una metodología detrás de esto. Acá hay un desafío tomo las palabras, lo que me decía Marilyn Peñalba ayer, sobre lo que es el análisis geoespacial o el trabajo, el procesamiento geoespacial de todas estas cosas. ¿Por qué? En realidad, cuando uno georreferencia en general, hay diferentes casos, pero lo que tiene es un punto de coordenadas, ¿sí? Cartográfico, una latitud, una longitud. Pero lo que tiene que hacer cuando uno, por ejemplo, ve una estación experimental de INTA, sabe que tiene un radio de influencia que trasciende, que desborda un punto de coordenadas, claramente. Entonces, bueno, el trabajo de imputación geográfica, el desafío del trabajo de imputación geográfica es ser lo suficientemente justos con herramientas técnicas disponibles para poder extrapolar esa influencia de cada uno de esos puntos de coordenadas. Yo puse un caso puntual y concreto, pero hay un montón. En cada una de estas dimensiones hicimos diferentes trabajos de imputación geográfica. Está sintetizado en esta tabla, no me voy a meter aquí porque sí nos demoraría bastante tiempo, pero cada una de las variables tiene sus propios desafíos. Y acá también corre mucho lo que nosotros llamamos juicio de expertos. Hay decisiones que hay que tomar y que pueden tomar los humanos por ahora, o al menos en esta instancia del trabajo decidimos tomarlas los humanos. Después ya veremos que nos vamos a terminar rindiendo ante las posibilidades que nos ofrece la inteligencia artificial.
Ya vamos a ir al mapa. Esta es una representación cartográfica del mapa del potencial bioeconómico. Digo que es una representación cartográfica porque puede haber tantas otras. Uno termina escogiendo los colores que quiere mostrar, dónde va a enfatizar. Sí, lo que está claro es que hay datos específicos para más de 44 millones de píxeles. ¿Esto qué significa? Que dividimos el territorio, la superficie continental del país en 44 millones de píxeles de 250 metros de lado, o una 16ª parte de un kilómetro cuadrado, y para cada uno de ellos tenemos un valor de potencial bioeconómico. Además de tener un valor de potencial bioeconómico, tenemos un valor para cada una de esas otras 6 dimensiones que apoyan el potencial bioeconómico. Con lo cual tenemos 7 dimensiones valorizadas, que da un total de casi 313 millones de datos georreferenciados. Y acá nos interesa también puntualizar esto. Detrás del mapa, que es una representación, reitero, redundo con la palabra, hay una base de datos, y con esa base de datos uno puede hacer un montón de cosas, a un nivel muy, muy pequeño, con una altísima resolución. Puede ser una provincia, bueno, ya lo veremos, pero pueden ser también delimitaciones geográficas más pequeñas. Digamos, la figura que sale, digamos, del mapa general, me gustaría tener un término más apropiado para decirlo, pero no lo encuentro ahora. La imagen, sí, que tiene como las celdas, esos cuadrantes dibujados, lo que intenta mostrar es un poco esto, digamos, uno va haciendo, digamos, aperturas sucesivas, o puede hacer, y para cada uno de ellos tiene un índice promedio de los valores que lo componen. Así que bueno, el mensaje acá es este: hay una base de datos georreferenciada detrás de una representación cartográfica, y con eso se pueden hacer muchas cosas. Último punto, que no lo mencionamos anteriormente y es crítico, que tiene que ver con, nosotros no hay antecedentes en la literatura, ni en la ni académica, ni digamos de política o asociada a la política, en todo el mundo, de un trabajo de estas características. Digamos, revolvimos por todos lados y no encontramos nada en lo cual nos apoyamos. Hay una frase que nosotros decimos mucho, que tiene que ver con esto de hacer camino al andar, y también con resignificar, reconceptualizar, ir para atrás, dar pasos hacia adelante. Siempre tratamos de dar más pasos adelante que hacia atrás, eso es clave, pero digo, muchas veces uno tiene como que recalcular algunas cuestiones porque es una línea de trabajo y así lo enfocamos. No tenemos más apoyatura que esta, y seguramente los desafíos metodológicos, o hay más preguntas que empiezan a surgir que respuestas que uno puede dar, lo cual no nos inquieta, solo nos anima como a seguir trabajando en esa dirección. Vamos a mostrar entonces un poquito cómo se puede explotar esa base de datos geográfica, georreferenciada, a la cual llegamos a través de este análisis de este proceso, digamos, que les estaba comentando. Acá, por ejemplo, tenemos sobre el mapa de la izquierda, índice promedio del potencial bioeconómico para cada una de las provincias, ¿sí? Lo que es un promedio territorial del índice, porque no deja de ser un índice del potencial bioeconómico, a nivel provincias. Bueno, cada uno puede sacar sus... No tiene sentido tampoco meternos específicamente en el análisis de cada una de ellas, acá estamos más contando la cuestión metodológica que está detrás, pero sí que, por ejemplo, en el mapa del medio, eso mismo se puede hacer a nivel departamento, ¿sí? Eso mismo se puede hacer a nivel de departamento, y eso mismo se puede hacer a otras escalas territoriales, y eso lo mostramos en el mapa derecho, que son celdas o píxeles le queda como un poco chico, de 50 kilómetros de lado, lo que tenemos ahí marcado. Pero eso lo podríamos hacer a 10, a 5, a 1 kilómetro. Es un poquito contarles de qué manera esto que es una representación cartográfica de esa base de datos, también se puede empezar a trabajar más hacia el interior de los espacios geográficos que son de nuestro interés. Otra de las posibilidades tiene que ver con, por ejemplo, medir a nivel regional. En este caso, lo que hicimos es nuevamente una apertura, pero en este caso por nivel regional, donde calculamos el promedio del índice potencial geográfico, y vemos, normalizamos en el gráfico, en el radial de la derecha, lo que hacemos es normalizar a 1 aquellas regiones que presentan los valores promedios más altos, y entonces cómo se ubica en cada una de las dimensiones, digamos, las aristas de ese polígono son las dimensiones que tenemos en consideración para elaborar el índice, cómo se ubican cada una de las regiones en términos ya no solo del potencial bioeconómico, sino las dimensiones
que lo componen. Es una manera de mostrarlo, hay muchas otras. Y acá otra más clara, tiene que ver con las contribuciones de cada una de las dimensiones al potencial bioeconómico de cada una de las regiones, ¿sí? Y ya se ven algunas cuestiones, por ejemplo, vemos que NEA y Patagonia tienen una contribución por sobre el promedio, o por sobre la contribución media de las otras regiones, en lo que tiene que ver con turismo de naturaleza. Pero bueno, centro vemos que hay mayor presencia de la biotecnología en relación al resto de las regiones. Y así, bueno, cada una de las... estas cuestiones pueden empezar a disparar algún tipo de análisis que complementen quizás otros que tenemos o alguna otra inquietud que queremos resolver o abordar de carácter regional. También nos podemos meter al interior de las provincias. Acá elegimos Santa Fe. Nuevamente, el análisis del potencial bioeconómico a nivel promedio en el mapa, sobre la izquierda, y después la contribución de cada una de las dimensiones, ya no a nivel región, sino a nivel departamento de una provincia específica, ¿sí? Acá obviamente cuando uno se mete a menores escalas o con mayor resolución, lo que encuentra que hay más variabilidad en los datos que cuando uno trabaja quizás a nivel regional o a niveles agregados. Otra manera de verlo es, por ejemplo, a través de esto, lo que hicimos un mapa donde, por un lado, medimos el índice del potencial bioeconómico normalizado máximo 1, y por otro lado la superficie en kilómetros cuadrados para cada uno de los departamentos, y vemos, por ejemplo, hay una contiguidad de los colores, si observan entre el mapa y el gráfico, vemos que hay como ciertos clústeres, al menos a simple vista, que se empiezan a formar. Nuevamente, esto es solo a título ilustrativo, no es para profundizar en el análisis, es decir, las cosas que se pueden llegar a hacer, hay una base detrás, y nosotros lo que hacemos es explotarla. Mismo trabajo que les mostraba anteriormente a nivel país y región, pero ahora dentro de la provincia de Santa Fe. Y finalmente, hoy subimos resolución, ¿sí? Nos acercamos al territorio y lo que encontramos es, por ejemplo, en el segundo mapa lo que encontramos es, lo que tratamos de mostrar es el índice de potencial bioeconómico, pero ya con cuadrantes de 10 kilómetros de lado. Pues también abordamos las dimensiones que lo componen. En este caso, por una cuestión de espacio, elegimos recursos biológicos, recuerdan, era una de las 6, y en la otra, sector productivo. Y lo que se puede apreciar es que cada una de las dimensiones dicen cosas diferentes, ¿no? A nivel territorial. Bueno, esto no lo he comentado, pero a esta altura del partido creo que todos lo tenemos presente. Mayor intensidad del color, mayor índice o mayor valor de los datos que componen cada uno de los índices. Pero bueno, es claro, ¿no? El sector productivo como en Santa Fe está, digamos, como concentrado en lo que es Rosario y adyacencias, los recursos biológicos más distribuidos y el potencial bioeconómico en general, que hace un poco, digamos, que compone un poco de todo, tiene su lógica propia. Finalmente, para concluir con mi parte, y ya dar paso a la cuestión a la cuestión más difícil, ¿no? Y más interesante, que tiene que ver también con el aprendizaje automático. Vamos a exponer, digamos, las luces y sombras, lo decimos de manera un poco metafórica, de este tipo de abordajes. Yo les conté las cosas buenas, también les conté cosas malas, pero acá lo que queremos es un poquito estilizar esos mensajes. ¿Por qué? Como vimos, tener una base de datos georreferenciada nos permite poder realizar análisis estadísticos a nivel territorial, digamos. Es como un choque de mundos, ¿no? O sea, tenemos espacio, pero tenemos la posibilidad de realizar análisis estadísticos, incluso tradicionales, sobre eso. Yo les mostré promedios, pero podríamos mostrar heterogeneidades, varianzas territoriales, comparar varianzas entre diferentes espacios territoriales, bueno, y un montón de los típicos análisis estadísticos, pero con una apoyatura territorial. Lógicamente podemos identificar clústeres en función de las medidas o las variables o las dimensiones que nosotros tengamos en consideración. Nuevamente hay un montón de herramental técnico para poder identificar clústeres. Es una posibilidad que nos brinda tener una base de datos georreferenciada. Podemos realizar incluso, esto es un poquito más
ambicioso, análisis de impacto de base geográfica, le llamamos a eso a ¿qué pasa si? ¿No? El contrafáctico. ¿Qué pasa si si agregamos una vía de accesibilidad en determinado territorio o algún desarrollo de determinadas proporciones en algún punto geográfico específico? ¿Cómo cambia el mapa? ¿Cómo cambia, digamos, al menos las cuestiones adyacentes a ese nuevo objeto que colocamos sobre el mapa? Digo que es más ambicioso porque obviamente, bueno, requiere un montón de cosas que están del lado de las sombras, ¿verdad? Después, y otra cosa que para nosotros es importante, y cuando empezamos a trabajar en esta línea, lo tuvimos siempre presente, que tiene que ver con, cada vez más vamos en esta dirección. A ver, hace un tiempo encarar un proyecto de estas características era imposible porque no existían bases de datos, no existía capacidad de procesamiento, digo bases de datos geográficas, ¿no? Yo les hablaba de 250 metros de lado, eso es una resolución altísima, son cosas que se pueden hacer ahora. Hoy en día, bueno, las imágenes satelitales, la teledetección, digo, hay todo un herramental tecnológico como para encarar proyectos de estas características que antes no estaban, y también todo lo que tiene que ver con la regulación y la promoción de los datos abiertos por parte de las instituciones que los generan. Digo, de otra manera es imposible, quizás, o muy difícil poder acceder de una manera ágil y desarrollar proyectos de estas características. Del lado de las sombras o aquellas cuestiones que nosotros permanentemente nos preguntamos, tienen que ver con, bueno, esto es una simplificación, es una representación simplificada de la realidad. Es un modelo lo que está detrás, y todo modelo es una representación simplificada de la realidad. Y si ese modelo lo representamos en un mapa, también lo va a hacer, ¿no? Una vez tiende a mirar las cosas y no ser lo suficientemente crítico de, bueno, ¿qué hay detrás? Nosotros esto nos lo planteamos y lo blanqueamos, lo ponemos sobre la mesa. Hay un montón de decisiones que están detrás de lo que estamos viendo. Y muchas decisiones que tienen que ver también con la disponibilidad buena o no tan buena de datos geográficos. Este tipo de aproximaciones requieren de muchos datos geográficos. Cuando más datos geográficos tengamos, en los términos que yo les comentaba anteriormente, y de mayor calidad, mucho más preciso, mejor especificado, más robusto va a ser el modelo que podamos construir. Eso está claro, digo, no podemos inventar. Los inputs en este proceso, si lo queremos ver de una manera muy lineal, input, caja negra o proceso y output, sin input, estamos complicados. Entonces, eso hay que decirlo, requiere de mucho. Nosotros damos unos primeros pasos en la cuestión de bioeconomía en esta dirección. Yo les comentaba el desafío de imputación geográfica de valores, es un desafío importante y que tiene que ver mucho con la toma de decisiones. O sea, qué criterios utilizamos para imputar, para desbordar valores puntuales hacia una zona, un territorio geográfico que lo trascienda. Les daba el ejemplo de las estaciones experimentales del INTA, por ejemplo. Y finalmente que mismo el proceso de composición de un índice, en diferentes, digamos, construir esta pirámide, yendo al ejemplo de la pirámide, digamos, de mucho hacia un único valor, requiere de varios supuestos y varias decisiones, en realidad, que tomamos en carácter de, lo decimos de una manera también más alegórica, juicios de expertos. Y lo que viene a continuación, que es lo que les va a comentar Germán, tiene que ver con tratar de automatizar algunas cuestiones. O sea, reducir, no digo eliminar, reducir este juicio de expertos en aquellas fases, en aquellos saltos en los cuales lo podamos hacer. Esto, digamos, estamos en esa dirección y de poder lograrlo de una manera satisfactoria, que es un poco los resultados que estamos teniendo hasta el momento, nos permitiría también autonomizar un poco la herramienta y autonomizar la metodología de trabajo. ¿Sí? Eso es un poco nuestro desafío. Pero bueno, ese desafío no lo podríamos haber encarado si no tuviésemos todo esto que yo les vine comentando por detrás. Así que bueno, me toca pasar la palabra a Germán. Gracias. Bueno, a mí me tocó, cuando corro esto, así, me tocó la parte más divertida y más fácil, o por lo menos lo que yo pensaba que iba a ser la parte más fácil, que ya con la base de datos armada, consolidada, imputada, etcétera, bueno, empezar a trabajar un poco con esa información y empezar a probar algunos modelos, digamos.
un poco una cosa que no sé si quedó clara de la exposición de Leo es ese índice de potencial bioeconómico, que es como el primer, entiendo, el primer producto del proyecto, era básicamente un promedio de esas 23 dimensiones que se mencionaron. O sea, para cada píxel había 26 valores, se promediaron mediante una estructura de ponderación que era generada a juicio experto, digamos, ¿no? O sea, se discutió y dijo, bueno, ok, tiene más peso bioeconomía biomasa que turismo, etc. Entonces se armó esa ponderación. Un poco los ejercicios que estuvimos encarando desde esta perspectiva de aprendizaje automático tienen que ver con tratar de alguna manera de que esa ponderación esté menos atada a juicios, digámoslo así, de expertos, y más un poco que surjan de la misma distribución de la información, digamos, tratar de ver si era posible estimar un índice un poco más, entre comillas, empírico, un poco más basado en las distribuciones empíricas de las variables. Entonces, ¿cómo hacerlo? Obviamente, acá siempre hay, para el mismo problema hay infinidad de técnicas posibles para encararlo. Nosotros elegimos dos, un poco en los extremos de la complejidad, por así decirlo. Utilizamos, lo primero que vamos a mostrar son algunos resultados con un método que se llama autoencoder, que es, ahora lo vamos a ver, pero es un modelo más basado en lo que hoy se llamaría deep learning, digamos, y redes neuronales y demás. Y después nos fuimos a un modelo un poco más clásico, que es análisis de componentes principales, que es, digamos, un modelo bien clásico del análisis estadístico y del aprendizaje automático. Decía, bueno, a mí me tocó lo más fácil. Bueno, resulta que no fue tan fácil el asunto, en primer lugar, por la escala de la base de datos, esos 44 millones de píxeles, una cosa así, era algo que de alguna manera teníamos que reducir, por lo menos para empezar a prototipar modelos, digo, porque no era muy difícil correrlo acá, entonces tuvimos que extraer una muestra de más o menos 225.000 píxeles, de esos 44 extrajimos 225.000 aproximadamente, y con eso lo pudimos hacer para trabajarlo en la computadora local. Entonces, les cuento un poquito la primera técnica, digamos, que utilizamos, que esto se llama autoencoder, que cae dentro de lo que en aprendizaje automático se llama problemas de reducción de dimensionalidad, digamos, ¿no? Nosotros, o sea, en el fondo es el mismo problema de construir el índice, ¿no? O sea, para cada punto tenemos 23 variables, 23 valores, la idea es resumir para cada punto esos 23 valores en un valor. Bien. Entonces, tanto autoencoder como análisis de componentes principales caen dentro de esa familia de técnicas o de problemas que tienen que ver con lo que se llama reducción de dimensionalidad, o sea, pasar de 23 dimensiones a una. La idea de los autoencoders es, en el fondo, es una red neuronal que lo que trata de hacer es, mediante, obviamente como suele pasar en estos casos, no hay una variable dependiente, o sea, no estamos queriendo predecir nada, lo que estamos queriendo es resumir, o más bien la variable dependiente sería el resultado del proceso. Entonces, en general, todas estas herramientas, lo que se tratan de hacer es, se trata de entrenar, digamos, una red neuronal que prediga a sí misma los datos, es decir, que reconstruya el input en el output, digamos. Y el chiste ahí es que lo que se trata de hacer es que se arma como este esquemita, me adelanto un cachito, de embudo. Imagínense, estas son las 23 variables de inicio. Se arma un embudo, digamos, donde se trata de representar 12, resumirla en 12, resumirla en 6, resumirla en 2, y después se vuelve a ir hacia arriba, digamos. Y lo que se trata es que el modelo prediga, digamos, los 23 valores de entrada. Y lo que es, o sea, eso en el fondo es una tarea medio trivial y poco interesante en sí mismo. Lo interesante es esta parte de acá, digamos, ¿no? O sea, donde se produce el efecto de reducción dimensional es en la capa del medio, digamos, que es la que se supone que concentra toda la información en este caso, en este modelo en 2, pero en
en un solo índice. Probamos algo así como 60 especificaciones distintas. Yo les voy a mostrar una, la que daba mejores resultados, pero probamos unas cuantas especificaciones distintas sobre esa muestra. Y lo que tenemos en el heatmap de la derecha es la correlación de cada una de las variables de input con el índice, digamos, con esta neuronita de acá, ¿no? Que sería como lo que se supone que es el índice resumido. Bien, y bueno, quedó corrido, pero acá está el índice original, digamos, ¿no? O sea, el índice que se había, el promedio ponderado a juicio de expertos, digamos. Entonces, lo que uno empieza a ver ahí es que efectivamente ya hay un peso bastante diferencial de cada una de las 23 variables que componen el índice, y en general las que más pesan, que son las que tiran hacia el amarillo, digamos, son las que tienen que ver con capacidades científico-tecnológicas, sobre todo, y en algunos casos con la dimensión biológica, ¿no? Herbáceos y demás. Y lo que se ve ahí también es que este índice tiene una correlación moderada con el índice viejo, con el primer índice, digamos. Con lo cual, efectivamente, no es que no tiene nada que ver, pero efectivamente está aportando alguna información nueva. O sea, porque si diera muy alta correlación, digamos, ¿para qué nos metemos en taque de mono con el índice anterior? Y entonces, ahí lo que tenemos es, este es el primer como resultado, ¿no? Este sería el índice mediante autoencoders, y ahí es donde yo decía, pensamos que iba a ser fácil, y es donde empezamos a ver que en el agregado parecía que daba más o menos razonable. Cuando uno mira la representación geográfica de ese índice, da cosas que a priori no eran algunas cosas esperables y otras cosas no tanto. Por ejemplo, probablemente toda la región centro presenta valores más entre medios y bajos de potencial bioeconómico, que sería este índice nuevo, que es algo que a priori no debiera ocurrir. Entonces, yo les muestro esto más o menos pasaba lo mismo en las distintas especificaciones con algunas distribuciones distintas. Y otra cosa que tenía esta aproximación es, yo no sé si se llega a ver, no, me mata la resolución de la pantalla, pero es bastante ruidoso el índice. O sea, cuando uno mira, en estas zonas, por lo menos hay los píxeles que están cerca varían mucho, cosa que a priori no debería pasar. Uno esperaría que la cosa fuese un poco más suave. Entonces ahí dijimos, bueno, ok, cambiemos de estrategia. Y eso implicó dos cosas, o dos decisiones, digamos, metodológicas. Una es cambiar la técnica, y fuimos a PSA. Nota al pie. A mí me suele pasar siempre en este tipo de cuestiones que todas las técnicas sofisticadas funcionan peor que las técnicas clásicas. O sea, es como medio, es casi que es cantado, digamos. Hay algo ahí que a veces uno dice, bueno, vamos a usar redes neuronales y qué sé yo, y después yendo a herramientas más tradicionales, terminan siendo bastante más efectivas en un montón de cuestiones. Entonces, la primera cuestión fue probar con esta técnica de análisis de componentes principales. Y la segunda fue trabajar un poco sobre las variables, sobre las variables de input, quiero decir. Porque no sé si se acuerdan los mapas que mostró Leo, pero sobre todo los mapas vinculados a capacidades tecnológicas y demás, son mapas muy discontinuos, digamos, quiero decir, o sea, están concentrados en centros urbanos o demás, y eso hace que haya un montón de zonas, de áreas donde no hay datos. No hay datos porque no hay influencia. No estoy diciendo que es un problema, o sea, eso es un hecho, digamos, de la realidad, digamos. Y además hay muchas variables, como también la de turismo de naturaleza, que era como el caso tipo, que además están muy acotadas a ciertas zonas. Creo que Misiones era como el turismo de naturaleza, que escoreaba muy alto ahí, pero en el resto del país no. Entonces, eso, al momento de querer armar un índice nacional, generaba un problema porque, nada, son variables como extremadamente locales. Entonces, lo que tratamos de hacer es balancear un poco eso y remover, digamos, del índice aquellas variables que tenían lo que nosotros llamamos poca varianza, digamos. Tenían poca varianza, o bien porque eran muy locales,
o bien porque tenían muy poquitos valores diferentes, digamos. Y entonces nos quedamos con estas 3, o sea, que de esas se fueron 13 variables, digamos, en este ejercicio, 10, perdón, y quedaron estas 13. Que quedaron, digamos, quedaron variables de todas las dimensiones. Y entonces ahí trabajamos con esta técnica de análisis de componentes principales, que tiene la misma lógica, o sea, entran, bueno, ahora no 23, ahora 13, y sale un resultado, digamos, salen distintos componentes. Entonces, y ahí la cosa empezó a mejorar, porque con unas 5 componentes explicábamos casi la totalidad de la varianza de esas 13 variables originales, casi el 90% de la información que estaba ahí. Y además, uno puede hacer un poco, hacer interpretar cada uno de esas componentes. Ahí creo que la primera conclusión a la que llegamos es que es muy difícil llegar a un índice único de potencial bioeconómico, porque efectivamente la estructura, digamos, la distribución de las variables espacialmente es muy heterogénea. Entonces, por eso extrajimos más componentes del análisis de componentes principales, y se ve que, yo les voy a mostrar nada más los 2 primeros por una cuestión de tiempo. Se ve que el primer componente, básicamente las variables que más fuerza tienen ahí son digamos, la de formación de recursos humanos y las de, ¿cómo se dice? Industrialización, sector productivo. Básicamente esa, y algunas de las variables de capacidad científico-tecnológica son las que están pintadas en verde. Entonces, es como que el primer componente tiene que ver con eso, digamos, está muy asociado a esas variables. El segundo componente es sobre todo la componente de biomasa, digamos, y particularmente de cultivos herbáceos. Entonces, de esas 5 componentes que nos quedamos, cada una expresa, digamos, una dimensión distinta ¿cómo se dice? Del dataset. Yo acá les muestro digamos, la distribución espacial de esas 2 primeras componentes, y es bastante consistente. Si uno mira esta, que era la primera, lo que uno ve es que más o menos, de hecho es casi como hacer una especie de ingeniería reversa de los buffers que se armaron de imputación geográfica, es bastante coincidente con eso. Entonces, esta primera componente claramente está captando esas variables que tienen que ver con formación de recursos humanos y capacidades científico-tecnológicas, que están bastante concentradas geográficamente. Y en cambio, el segundo componente, está muy vinculado a la cuestión de biomasa y particularmente de cultivos herbáceos, y se ve claramente, ¿no? Digamos que esta es la zona centro, y ahí adquiere valores más elevados, y en la zona de Chaco también y demás. Entonces, de alguna manera, yo diría no sé, la enseñanza, por así decirlo, el corolario de todo esto es que es bastante difícil encontrar, digo, hicimos un montón de pruebas y quedan más pruebas por hacer, de encontrar un índice único, por lo menos con este tipo de técnicas, porque efectivamente la estructura espacial y la distribución de las variables es bastante heterogénea, y además tiene componentes locales como muy fuertes. En ese sentido, estamos trabajando en 2 líneas a futuro. Una es, a partir de los resultados del análisis de componentes principales, empezar a armar una regionalización, digamos, ya no solo un índice que diga el potencial bioeconómico es 9 y acá es 1, sino que diga si es alto o bajo, y además cuál es la canasta, por decirlo de alguna manera, cuál es la composición que tiene ese índice potencial, ese índice de potencial bioeconómico. Es decir, no solo, acá hay un alto índice, sino más es alto índice en turismo de naturaleza, es alto índice en herbáceo, es alto índice en capacidades científico-tecnológicas. Hicimos algunas pruebas y efectivamente se arman zonas como bastante, o sea, hay zonas que efectivamente tienen diferente composición, o sea,
alto potencial en varias de las dimensiones. Entonces, esa es una de las líneas que estamos trabajando. Y la segunda es dar vuelta el problema. Esto dijimos era un problema sin variable dependiente, o sea, lo que se llama en la jerga de aprendizaje no supervisado, sino hay una variable dependiente a modelar. Entonces, después de discutir bastante con Leo y con Miguel, dijimos, bueno, ¿y si lo transformamos en un problema supervisado? Y la idea ahí es, de hecho, en lo que estamos trabajando es, extrajimos una muestra de puntos en la provincia de Santa Fe, y la idea es ahí sí volvemos al punto de juicio de expertos, pero en otro momento del proceso. Y la idea es que ahí el experto diga, bueno, este punto tiene, escoree, digamos, el potencial en una escala de 1 a 10. Entonces, 10, esta zona, no sé, en los puntos que están cerca de la capital de Santa Fe, seguramente van a tener valores 9, 10, una cosa así. Los puntos que están más cerca del norte de Santa Fe probablemente tengan valores más bajos. Y entonces, a partir de eso, ahí generamos una variable dependiente y ver si es posible entrenar algún tipo de modelo con las 23 variables de input y esa variable construida a juicio de experto, a ver si de esa forma es posible extraer algún tipo de estructura de ponderación de las variables diferentes. Creo que nada más. Bueno, venimos bastante bien con el tiempo, pero yo voy a cerrar con algunas pocas cortas reflexiones y después dejar un espacio para que haya, si hay preguntas, inquietudes, etcétera. Bueno, un primer punto ya lo mencionó, o sea, lo que voy a hablar es primero cómo seguimos, y bueno, un primer punto lo mencionó ya Germán, que tiene que ver con la incorporación de otras aproximaciones metodológicas, y obviamente la idea tiene que ver, principal es ir dotando cada vez más de robustez, si se quiere, metodológica al propio ejercicio de mapeo con los resultados que tenemos hasta ahora. De alguna forma es una suerte de validación por otra metodología, por metodologías adicionales de el punto al que estamos llegando. Y esto tiene que ver con lo que yo mencionaba también al principio, de que esta herramienta, por decirlo de alguna forma, es una herramienta viva, digamos, en la medida que uno va probando con distintas metodologías, va haciendo ajustes a veces más marginales, a veces ajustes un poco más determinantes sobre la cuestión. La segunda es bastante obvia y tiene que ver con la realidad también va cambiando, y los datos sobre la realidad generalmente tienen un lag con lo que pasa en la realidad, pero la validez del mapa tiene un periodo de caducidad, digamos, ¿cierto? Los datos de hace 3 años no son los mismos datos. En algunas dimensiones probablemente, en otras dimensiones no. En todo caso, lo que hay que hacer es verificar, obviamente, esas mismas bases de datos, cómo están periódicamente, y además, en la medida que se generan, como decía Leo, en alguna de las transparencias, en las que se generan nuevas posibilidades de generación de base de datos, ir fortaleciendo, obviamente, la carga informativa con la cual se va construyendo, o seguimos construyendo este índice. Lo tercero que quería enfatizar es que, y voy a hacer una de las consideraciones que hizo Leo, es que el espacio regional al cual el mapa el mapa es un instrumento que tiene un nivel de flexibilidad considerable para abordar distintos espacios regionales. Por ejemplo, una de las transparencias que mostró Leo mostraba los recortes por zonas, por regiones jurisdiccionales en Argentina. Ahora, uno bien sabe, hasta por sentido común o por haberlas recorrido, que al interior de cada una de esas regiones no son homogéneas, digamos, lo que es el NEA o lo que es el NOA, en términos ya sea de disponibilidad de recursos biomásicos o de capacidades institucionales, etcétera, etcétera, son heterogéneas. Entonces, ¿cómo hacer el recorte? Me parece que es una herramienta que se relaciona con el punto que sigue, pero me parece que es un activo importante. Y eso también, o sea, dicho de otra manera, uno ve esa región interpretada jurisdiccionalmente
o definida jurisdiccionalmente, definida por esta metodología puede ser una región que agrupe varias subregiones, inclusive microregiones, cuando uno aumenta la escala de abordaje, cada una con su composición particular de oportunidades y condiciones para su aprovechamiento. Y la otra también es que es una metodología que es, entre comillas, ya que estamos con el tema de la exportación por las divisas, es exportable a otros países, es aplicable, digamos, en otros países. Obviamente, y sí insisto, todo va a depender de la dotación de datos, de la disponibilidad de datos, de la robustez de las bases de datos que existan, porque eso condiciona, obviamente, de manera muy significativa los resultados finales. Inclusive uno podría pensar que hasta otra posibilidad es no ya hacer cuestiones transfronterizas, por lo menos si uno piensa en los recursos forestales y piensa en el NEA argentino, parte del NEA argentino, y piensa en parte de Paraguay, bueno, obviamente hay una posibilidad de bajar, digamos, la misma metodología, utilizar la misma herramienta en este sentido. Y el último que me parece que es clave y cierra el círculo con lo que mencionaba Diego Hurtado al comienzo, es que yo creo que es una herramienta muy útil para la toma de decisiones. Y cuando hablo de la toma de decisiones, pienso obviamente en primer lugar en términos de decisiones de política pública, digamos, ¿no es cierto? O sea, si consideramos y vamos al origen de que la bioeconomía o el modelo tecnoproductivo bioeconómico puede ser una herramienta de cambio estructural en el triple sentido, o de triple impacto, como a veces se suele llamar, obviamente identificar y poder tener un zoom para llegar al territorio y definir líneas de intervención de política pública en ese sentido, me parece que es una herramienta que al estado que está hoy el mapa ya es una herramienta de considerable utilidad. En la medida que lo vayamos robusteciendo metodológicamente, creo que obviamente la contribución va a ser mucho más significativa. Pero también yo creo que desde un punto de vista también puede ser una herramienta para la toma de decisiones de inversión privada, no solamente de inversión pública. Y acá, bueno, eso dependerá más de la decisión propia de los actores, pero creo que la herramienta sí posibilita también tener un rol en ese campo. Así que bueno, hasta acá llegamos. Les agradecemos a todos y todas la presencia y estamos abiertos a preguntas, cualquiera de las que quiera hacerlas. Muchísimas gracias. Bueno, empezamos por acá, tenemos algunas preguntas en el chat, empezamos presencial. Yo no tengo una pregunta específica, sino que es más bien primero una admiración y agradecimiento porque como herramienta parece una herramienta súper potente y hay muy pocas. Mi formación de base, yo soy licenciada en Tecnología de los Alimentos, que es una carrera muy nueva, pero dentro de esas carreras muy nuevas, de la época en que había, en el interior, en el único lugar en que había era en la Universidad Católica de Santiago del Estero, la Universidad de Luján, que bueno, Nacional de Luján, y acá en Buenos Aires, que había dos. O sea, vengo de una época donde había menos número, que no había ningún número, así que el valor de esto, bueno, la sugerencia de que por ahí, si existen direcciones estadísticas de las provincias o algún referente de las provincias, seguramente eso hace que sean, bueno, después tendrá el bias, después tendrá el tema de si la regionalización o no la regionalización, pero y como si se les ha ocurrido a ustedes como autores de la herramienta, algo que yo le he escuchado decir a muchos economistas, que es tu profesión de base, que es que todas las herramientas tendrían que venir con una gran advertencia, que es todo lo que usted pueda hacer con esto nunca va a reemplazar que alguien vaya al territorio y mire, ¿no? Porque con la extensión que tiene la Argentina, no vaya a ser que a alguien se le ocurra que desde una oficina en Suipacha y qué sé yo, puede determinar si en el punto píxel número
45, 42 millones, no vale la pena hacer nada. ¿No? Eso nomás. Gracias. ¿Voy respondiendo? Vamos respondiendo. Bueno, creo que hablo por todos quienes participamos. Bueno, primero agradecer la consideración sobre el trabajo. Y respecto a la consulta, nosotros somos fuertes defensores de esa posición. Digo, esto es una herramienta como para, digamos, complementar, si se quiere, de una manera más centralizada ciertas cuestiones que luego tienen que corroborarse en territorio. Por eso Miguel lo dice digamos, con algunos amparos, esto de, bueno, puede fortalecer, puede ayudar, puede promover, contribuir, ¿no?, a la toma de decisiones en diferentes vertientes, tanto de la esfera pública como inclusive privada, pero nada reemplaza la mirada, digamos, reemplaza la subjetividad, digamos, del observador, ¿no? Conocedor, idiosincrático, etcétera, etcétera. Digo, de hecho, nosotros venimos de esa posición, con lo cual no queremos reemplazar con una herramienta eso. Sí, no, y yo quería agregar que inclusive de alguna forma es un vehículo para la bajada al territorio, pero no lo reemplaza por una razón. Porque aún, haciendo un contrafactual de lo que vos decías, no, en esa región no se va a hacer nada, también puede ser que cuando uno lo mira desde la política pública, desde las políticas de apoyo y de la generación de condiciones para el aprovechamiento, te puedes encontrar con situaciones trabajando en el territorio donde puede haber muchas opciones, pero los actores locales prioricen determinadas y no necesariamente otras. Entonces, y tiene mucho que ver con y lo vuelvo a atar con lo que decía el secretario Hurtado, con la construcción de las agendas provinciales o eventualmente regionales. Y además, esto no te va, te orienta, te permite acercar, pero después cuando entras a nivel más micro, que son las cadenas de valor, y dentro de las cadenas de valor, efectivamente, dónde están los puntos calientes que se quieren trabajar o las oportunidades reales, obviamente eso es irreemplazable por una cuestión de conocimiento y por una cuestión de toma de decisiones y de influencia de los propios actores que son los que están viviendo en el territorio, digamos, ¿no es cierto? O sea, gracias por la pregunta. Ahora sí. Bueno, me sumo a las felicitaciones por el trabajo. La verdad es un insumo más que valioso. Primero me presento, soy Juan O'Farrell de Fundar. Nosotros estamos trabajando en recomendaciones de política pública para llevar la estrategia de promoción de la bioeconomía a nivel subnacional, o sea que es un insumo más que valioso en ese sentido. De hecho, el insumo que usábamos antes es el trabajo que publicaron ustedes en el 2020. Y la pregunta que tengo va en ese sentido. Ustedes publicaron ese trabajo donde presentan un diagnóstico muy claro y preciso sobre cuál es el potencial de diferentes regiones. ¿Qué reflexiones tienen o conclusiones con esta nueva base respecto a lo que decían en ese trabajo, digamos? ¿Qué emerge como algo nuevo, algo que no pudieron capturar en ese momento que ahora sí? Y otra pregunta cortita, el rol de la bioeconomía marina, que entiendo que queda afuera, ¿qué dificultades encontraron para capturar el potencial de la bioeconomía marina? ¿Qué tal, Juan? Bueno, gracias. Respecto de ese de hecho nos debatimos en traer algunas imágenes de ese primer ejercicio, que tenía que ver con establecer regiones bioeconómicas, pero con muchas menos, digamos, variables incorporadas en el modelo de regionalización, por decirlo en estos términos. Tenía que ver mucho más con la biomasa disponible, ¿no? Y que recuerdo que identificamos por ahí quizás el cinturón urbano industrial como aquella, en definitiva, carente de la biomasa territorial típica. Hoy en día en el modelo lo que hacemos es ponderar lo que son los residuos sólidos urbanos como fuente de un potencial bioeconómico. No, eso fue una primera aproximación, si me decís la lectura, una primera aproximación que era como la regionalización a gran escala. Nuestro desafío hoy en día es, que lo comentaba Miguel, es pensar en esto, y también, digamos, el trabajo que estamos haciendo con Germán, empezar en regionalizaciones más micro, digamos, siempre en el marco de una pregunta de interés, ¿no? Una pregunta de investigación,
donde bueno, aparecen ahí las herramientas metodológicas que nos ofrece la clusterización, una vez que uno tiene información de estas características. Digamos, como metodología de trabajo es muy diferente, aquel era, si se quiere, un recorte, acá lo que tenemos es un mapa raster, y tomo que hay una pregunta también en el chat que encontré. Nosotros lo que hacemos, creo que no lo dijimos anteriormente, es un mapa raster que tiene estos valores para cada uno de los píxeles, pero trabajamos con un montón de otras bases que son de tipo, en general, vectoriales, ¿sí? Entonces hay, varios procesos de transformación. Sintetizando, digamos, entiendo que lo entendemos como un primer insumo, una primera apoyatura al interés de regionalizar este tipo de interrogantes. Respecto a la bioeconomía marina, de hecho está en ese trabajo, nosotros sí la abordamos, pero también decimos que hay muy poca información. En esas reuniones de GACTEC que mencionaba Miguel, donde tiene primigenias, digamos, donde tiene origen toda esta iniciativa, lo que se mencionaba es que Argentina sea algo así, no estoy literalmente parafraseando, pero como que Argentina desarrolló su bioeconomía, o se desarrolló de espaldas al mar, digamos. No soy particularmente un conocedor de lo que tiene que ver con la bioeconomía marina. Hay proyectos más de tipo de investigación, Pampa Azul, que nosotros incorporamos esa vez, pero si ya es un desafío metodológico impresionante, lo que tiene que ver con la plataforma continental, la verdad que sí es de interés para nosotros abordarlo en algún momento. Lo hacemos indirectamente porque en realidad cuando ponemos centro de investigación o actividades productivas que trabajan sobre la base de cuestiones marítimas. De hecho hay mapas, hay uno productivo que casi incorporamos que tenía que ver con acuicultura y maricultura, explotación marina, que bueno, nada, eso está incorporado al modelo. Pero sí hay cuestiones más de fondo que todavía no estamos pudiendo traer por limitación de los datos. Bueno, nada, eso es un poquito en lo metodológico. Yo diría que, simplemente para completar, que lo ideal es de alguna forma, por las razones que mencionaba Leo, es una asignatura pendiente, digamos, la cuestión marina. No necesariamente, como decía él, incluso lo que se hace en materia de investigación y desarrollo en algunos centros científicos tecnológicos. Bueno, tenemos acá a Cristian que está trabajando con algunas cuestiones vinculadas, pero bueno, cuando yo mencionaba el tema de el acceso a los datos como restricción es un tema, digamos, ¿no es cierto? En la medida que eso se genere, obviamente está en el proyecto no considerar solo, empezar a mirar el mar con más profundidad, como decía Leo, incorporarlo al modelo. No sé si hay alguna... Hola, buenos días. Bueno, me sumo también a las felicitaciones y mi nombre es Delfina, trabajo en BASF. BASF es una empresa química alemana y trabajo en innovación y tecnología en la empresa. Y tengo dos preguntas. La primera va por ahí un poco más al primer estadio del proceso. Para el relevamiento de todo el territorio geoespacial, ¿qué herramienta usaron o qué tecnología puntual? Por ahí fue con algún partner. Y la segunda va más por ahí al estadio en el que se encuentran ahora. ¿Tienen algún diagnóstico o un diagnóstico borrador acerca de en qué industrias le ven más el potencial bioeconómico o en qué industrias del país, ¿no? Bueno, yo me hago cargo de la primera, la segunda no sé. No, bueno, la segunda no la abordamos directamente con esta metodología, digo, escapó un poco de esta presentación en particular, pero la primera, lo que tiene que ver con el relevamiento, retomo, bueno, yo había mostrado una tablita al comienzo de mi parte, en donde contábamos un poquito de dónde provienen las bases de datos, que en general, porque hay algunas que elaboramos por cuenta propia con el equipo de trabajo, en general son bases de datos secundarias, digamos, de fuentes secundarias, de organismos públicos, ¿sí? De organismos públicos que nosotros acondicionamos, en algunos casos georreferenciando, en otros extrayendo aquello que nos parecía no, que era más relevante en términos de los criterios bioeconómicos que tomábamos, etc. Así que es eso, no incorporamos de primera mano por una cuestión bueno, por varios factores, aunque en algún momento lo pensamos como estrategia, cuestiones vinculadas a la teledetección y al análisis de imagen satelital. La realidad es que hoy hay varios partners públicos que trabajan en esa dirección.
Bueno, tuvimos reuniones con la CONAE en su momento, pero bueno, nada, en general son organismos públicos, digamos, y con nuestro trabajo luego de escritorio, de curaduría. Uno de esos instrumentos tienen una actualización permanente, como por ejemplo son las encuestas de I+D que se realizan desde la subsecretaría de Eduardo Mayo, se repiten prácticamente todos los años y bueno, permite actualizar esa parte, por lo menos de la base de datos, uno cuenta con. En otros casos, bueno, es más esporádico, con lo cual, bueno, hay ciertos gaps, pero bueno, es lo que hay, digamos, ¿cierto? Gracias por la pregunta. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la presentación. Mariano Lechardoy. Yo trabajo en SENASA actualmente y fui subsecretario de Bioindustria en su momento, así que participé de la conformación del primer consejo. Te quería preguntar si con la agricultura, con la Secretaría de Agricultura actual, se puede avanzar en la construcción de lo que decía la ponente de BAF recién, si se puede avanzar en alguna índice por actividad productiva. O sea, es decir, la horticultura es más bioeconómica que la soja, el tambo es más bioeconómico. Entonces, armar, porque me parece que desde el inicio, desde la definición misma de la bioeconomía, se transforma en una cosa muy poco tangible. De hecho, a la subsecretaría en su momento le habíamos puesto bioindustria, porque es un poco más tangible que bioeconomía, es algo más etéreo la bioeconomía, ¿no? Entonces, para ir avanzando en algo que te produzca dólares, o que te produzca trabajo, o que te produzca actividad, en tanto potencial de la bioeconomía, ¿es posible pensar en algún índice bioeconómico relacionado a una actividad en concreto? No sé si fui claro con la pregunta. Doy una primera respuesta y después. El tema, digamos, una restricción que tenemos ahí, que aún si mirás un sector o una actividad concreta, tenés mucha heterogeneidad al interior de esa cadena o de esa actividad, digamos. Por ejemplo, vos mencionaste la cadena láctea. Nosotros hicimos un trabajo sobre la cadena láctea en Santa Fe y hay una heterogeneidad fuerte al interior de la cadena. Estamos trabajando en la cadena apícola en la misma provincia y también hay una heterogeneidad fuerte. O sea que creo que es complejo, digamos, es complejo pensar en esta metodología para el abordaje de cadenas. Yo creo que eso es insustituible, en ese caso me parece que es insustituible, perdón, el abordaje territorial y bueno, el análisis de la propia cadena in situ. Y creo que ahí el nivel de heterogeneidad es muy fuerte como para llegar con este tipo de metodología, ¿no es cierto? Sí, yo creo que cuando hay cadenas específicas, no sé si estamos, discúlpame. No, no, cuando hablamos de cadenas específicas tenemos nuevamente luces y sombras. La cadena, digamos, láctea, por poner el ejemplo, tiene muy buena información, digamos, de base. Hay digo, las más importantes bioeconómicas van a tener información de base mucho más, primero, probablemente más asequibles y también más abarcativas o comprensivas. Eso que vos comentabas se puede hacer desde mi óptica, se puede realizar, lo que sí requiere también un trabajo de operacionalización, de definiciones conceptuales al interior de cada una de esas cadenas específicas, decir, bueno, a ver, son peras y manzanas lo que se comparan siempre. Cuando uno habla de economía, compara peras y manzanas. Bueno, cuando uno se mete en la granularidad, en la cuestión más atómica, puede evitar ese problema de sumar peras y manzanas, porque son todas peras, manzanas o tambos, digo, o leche. Entonces, el desafío es interno de la cadena, es decir, bueno, ¿cuánto vale cada cosa? ¿Sí? En términos bioeconómicos, pero la información, de hecho, ahí está Celina, que hicieron un relevamiento de tambos en su momento, y muy importante, que hemos tomado de base para otros trabajos también. Y nada, la respuesta es sí, se podría, pero bueno, requiere ingentes esfuerzos, eso seguro, y también mucho trabajo con cada una de las cadenas específicas.
Eso facilitaría después lo que es la construcción para arriba, porque una vez que uno tiene la granularidad resuelta, después construye en base a eso y puede llegar a índices que son súper sólidos, súper robustos. ¿Por qué? Porque tienen, además gozan del consenso del interior de cada una de las personas que conocen de la cadena. Ah, sí, sí, sí. Cuando, bueno, para gente de Zoom, y creo que está de hecho está bastante la pregunta también en el chat, sobre la disponibilidad. Nosotros estamos trabajando en varias aproximaciones metodológicas, ¿sí? Para, no digo validar, sino en esta misma línea de trabajo, tener diferentes resultados, fundamentalmente con lo que comentó Germán. Tenemos muchas fichas puestas también en el aprendizaje supervisado. Yo creo que el mapa, a ver, el PowerPoint por un lado, sí, lo vamos a disponibilizar de manera inmediata. Después, el mapa de libre acceso, yo creo que va a depender un poco, primero, digamos, el soporte, etcétera, pero también de cómo continuemos también con la línea de trabajo, porque nos gustaría también poner, digamos, a disposición algo que nos parezca que es justo con toda la línea de trabajo y que no sean quizás resultados intermedios o que uno va avanzando. Pero bueno, la presentación en sí va a estar disponible. No sé bien en dónde se sube, pero seguramente les llegue un mail a todos los inscriptos. Creo que la vamos a, por lo menos provisionalmente está decidido así en el marco del programa que yo coordino sobre bioeconomía para la promoción de la innovación y el desarrollo territorial. Probablemente seguramente mandemos un mail avisando o el link para el acceso, digamos, ¿no es cierto?, a la presentación. ¿Se escucha? ¿Qué tal? Mi nombre es Franco Barrio Nuevo, yo vengo del INTI, y una pregunta que tenía era si ustedes van a considerar tienen interés en considerar la parte de valoración de residuos industriales. Vi que tienen toda una columna de Forsu, pero bueno, hay mucha generación de residuos industriales. Nosotros particularmente también comento, bueno, eventualmente por ahí podamos estar en contacto. Estamos trabajando en lo que es el relevamiento de residuos industriales para evaluar el potencial de generación de biogás. Entonces, bueno, pero eso es como una parte, pero bueno, mi interés y nuestro interés es saber si van a considerar toda esa pata que bueno, hay una parte que se valoriza, hay muchos estudios evaluan distintas formas de valorizar. Una es el biogás, pero bueno, solo lo que mostraron vi que estaban considerando la parte de la Forsu, y no sé si era por falta de datos, porque estaban concentrados en otras cosas que vi que, bueno, que lleva mucho trabajo, sí, definitivamente. No, está buenísimo el tema. Nosotros eso no lo estamos incorporando, el potencial, sí, lo que son las plantas, digamos, bioenergéticas, en base, bueno, a las diferentes tecnologías y biocombustibles también. Hay trabajos, bueno, ustedes, bueno, Celina desde el ministerio, ahí después hablan, hay muy buenos trabajos hechos al respecto, y lo pasa cuando comenzamos con todo esto y nos empezamos a chocar con otros problemas, fue cuando en ese interim, digamos que se fueron poniendo a disposición estas nuevas bases, ¿no? Pero sí, es fundamental porque hace al potencial bioeconómico vinculado en este caso al sector productivo. Obviamente, perdón, requiere desafío metodológico como ponderar cada una de las cosas, etcétera, pero sí. Simplemente casi lo mismo, diciendo cuando yo mencioné que esto es una herramienta viva. En un futuro próximo la idea es ir ampliando, obviamente, el acervo de datos y la base de datos que existen, y dentro de eso está lo que vos mencionabas. Bueno, no hay más preguntas, creo que terminamos justo a tiempo. Muchas gracias a todas y todos por la participación, el interés,
bueno, y en unos días va a estar colgada la presentación y bueno, ya quedan en la lista de contactos para cuando haya nuevas innovaciones o novedades, mejor dicho, sobre el trabajo. Así que de vuelta, muchísimas gracias.